Bien, el ministro de Trabajo, el señor Daniel Maurate, después, o un poquito durante el foro APEC, ha mencionado que ni bien acabe el foro, o sea, ni bien comience hoy día, el día lunes, van a ver en el Ejecutivo la posibilidad de incrementar el sueldo mínimo. El sueldo mínimo que hoy no pasa de los 1.025, creo que es 1.025 soles. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si es que eso es posible. ¿Es posible? Además, si es posible, ¿sería bueno? ¿Es positivo o no? Estamos con el ex viceministro de Trabajo. Él estuvo en el 2018 en el Ministerio de Trabajo trabajando allí. Fernando Cuadros está con nosotros. Buenos días. Dios le bendiga. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. A ver, en principio, ¿es bueno subir el sueldo mínimo o no? Depende ¿De qué? Del contexto económico y de si se utilizan criterios técnicos o no. A ver, vean, en la circunstancia en la que está hablando el ministro del Trabajo, él está diciendo que al término del evento de APEC van a basarse o van a tener que basarse en un estudio técnico que considere el impacto en las micro y pequeñas empresas, principalmente las que están obligadas a cumplir con el pago de la RMV, de la remuneración mínima vital, que es como se le conoce al sueldo mínimo. Sí, actualmente la verdad que sí hay margen técnico para incrementar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto ya de recuperación de la economía. Tuvimos recesión el año pasado, pero este año se proyecta que crezcamos por encima del 3%. De hecho, a septiembre hemos crecido ya cerca del 3%, 2,9% aproximadamente. Estamos en un contexto en que los principales indicadores laborales se vienen recuperando respecto al bajón del periodo de pandemia. Todavía no llegamos al nivel que teníamos antes de la pandemia, pero ya están en una senda de recuperación. Y además porque, tomando en cuenta criterios como la inflación y la productividad, digamos que hay el sustento económico suficiente para que el salario mínimo pueda incrementarse ya en los próximos días, como se ha anunciado desde el Poder Ejecutivo. Bien, es interesante. Ahora, ¿y si no hubiera sueldo mínimo podría ser posible? Es lo que dicen algunas corrientes, incluso liberales, que el sueldo mínimo debería desaparecer y que el propio mercado debería regularse a sí mismo. ¿Eso es posible? La verdad que eso es absurdo, ¿no? El salario mínimo existe en casi la totalidad de países, ¿no? Lo importante en realidad es que los incrementos en el mínimo se lleven a cabo vía criterios técnicos, ¿no? ¿Y por qué es importante el mínimo? Porque, digamos, es un estándar básico que debe cumplirse en términos de ingresos laborales para que cualquier trabajador pueda satisfacer un consumo mínimamente aceptable de bienes y servicios, ¿no? Sobre todo en contextos donde hay abundancia de mano de obra, de gente que ofrece sus servicios y poca demanda digamos, por esos servicios desde el punto de vista del sector formal. A ver, ¿cuáles son las variables que se va a tener que tener en cuenta a la hora de evaluar, a la hora de que el Ejecutivo evalúe el aumento del sueldo mínimo? Entiendo que el costo de vida, seguramente. Fundamentalmente, inflación, productividad y como referencia, efectivamente, la canasta básica de consumo familiar. A ver, ¿no? Comencemos con el primero, inflación. ¿Qué se tiene que evaluar ahí? ¿Cómo ha evolucionado la inflación en los últimos años? ¿No? El costo de vida. Hay que recordar que entre los años 2021 y 2023 hubo un importante nivel de incremento de precios, un importante incremento en los precios de la economía que afectó el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el poder adquisitivo de bienes y servicios del salario mínimo se ha reducido en 14% desde el 2018. Es decir, una persona que gana el salario mínimo compra 14% menos de bienes y servicios en el mercado de lo que podía ser el 2018, ¿no? Que fue el punto máximo de los últimos 16 años. Respecto de hace 6 años. Exactamente, ¿no? Entonces, por un lado, eso, hay que tomar en cuenta cuál ha sido la inflación. Por el otro lado, cuál ha sido la trayectoria de la productividad, es decir, la eficiencia de los trabajadores, ¿no? La productividad media del trabajo, por ejemplo. Y la productividad, digamos que ha tenido cierta recuperación post-pandemia, ¿no? Entonces, básicamente hay que tomar en cuenta estos dos criterios, inflación y productividad. Ahora, yo he hecho un ejercicio de cuál debería ser el salario mínimo si se hubieran aplicado estos dos criterios técnicos desde el 2007. ¿Y por qué desde 2007? Porque ese año se aprueba un mecanismo técnico justamente de revisión del salario mínimo en el Consejo Nacional del Trabajo, entre empleadores, trabajadores y gobierno. Y a partir de este mecanismo, estos criterios de inflación y productividad, el mínimo a la fecha debería ser ya de 1.330 soles aproximadamente, ¿no? Lamentablemente estos criterios no se han institucionalizado. Son criterios de 2007. Sí. ¿Deberían haber cambiado ahora? No, porque son criterios
estructurales, Ok, técnicos, ¿no? generales. Sí, se puede precisar, mejorar algo, pero digamos en esencia son los mismos, ¿no? Entonces, aplicando esos criterios desde el 2007, el mínimo a la fecha, como te decía, podría llegar a los 1.330 soles, ¿no? Desde los 2025 actuales. Ahora, ¿esos 1.330 soles es lo ideal o es simplemente un nuevo sueldo mínimo desde donde deberían partir los del Ejecutivo para decidir algo nuevo? Lo que manda la Constitución, en su artículo 24, es que el mínimo cubra por lo menos la canasta básica familiar, ¿no? Y la canasta básica es de 1.784 soles al mes para una familia de 4 miembros. 4 miembros, 84 soles mensuales. Entonces, si seguimos el mandato constitucional, el mínimo debería cubrir al menos esta 1.800. canasta básica. El mínimo debería ser 1.800 por lo soles. menos, ¿no? Lamentablemente, al no haber un mecanismo técnico vinculante, ¿no?, aprobado en una norma, el incremento del mínimo ha sido arbitrario. A veces incrementado pasados 2 años, otras veces cada 4 años, cada 5. Entonces, esto ha generado un embalsamiento en el nivel del mínimo, ¿no? Entonces, el mínimo de 1.025 se ha quedado corto respecto a la canasta básica que comento. Ahora, ¿en qué consiste la canasta básica para gastar 1.800 soles mensuales? ¿Qué cosa es lo que mínimamente tiene que contener una canasta básica? Que hoy en día una persona que gana 1.025 soles como sueldo mínimo no puede, pues, cubrirla, ¿no? Tiene 2 componentes, el alimentario y el no alimentario, ¿no? El alimentario básicamente lo que busca es satisfacer el consumo de un mínimo de calorías que llevan pues a una vida y una salud satisfactoria para las personas, ¿no? De acuerdo a lo calculado por el INEI y a estándares internacionales. Y el componente no alimentario se refiere a bienes, digamos, adicionales, ¿no? Vestido, alimento, calzado, transporte, o no alimento, perdón, calzado, transporte, etcétera, que complementa el consumo alimentario, ¿no? Que también es un estándar básico que se debe cumplir. Entonces, básicamente, esos son los componentes de la canasta básica familiar, que además es la línea de pobreza en el país. Quienes tienen un gasto o ingreso por debajo de la canasta básica están en situación de pobreza, ¿no? Los que están por encima son los no pobres, digamos, ¿no? Los que tienen un gasto que no cubre ni siquiera el componente alimentario de la canasta básica están en situación de pobreza extrema. Wow, a ver, ¿y de cuántas personas están en esa situación de recibiendo un sueldo mínimo que no les alcanza en el Perú? En situación de pobreza estamos hablando de un 30% de la población, ¿no? 30% de la población del país, pero hay que sumar también aquellos que pueden, digamos, ganar más que el mínimo, pero son los únicos proveedores de ingresos en la familia, ¿no? Entonces no les alcanza con ese mínimo, o digamos si ganan 1.200 soles para cubrir la canasta básica de 1.700. No, pero igual, ¿no? Si me está diciendo que la canasta básica se cubre con más o menos 1.800, a ver, un montón de gente, más del 30% sí, no va a llegar. A ese 30% de pobreza monetaria hay que sumarle un 30% adicional de no pobres, pero vulnerables. Exacto. Justamente que apenas pasan la línea de pobreza, pero no llegan, pues... Y la más mínima crisis económica, política, el más mínimo, a ver, temblorcillo por ahí, lo sacude bastante. Así es, ¿no? Entonces tenemos un 60% de pobres monetarios o no pobres vulnerables, que están a un paso o medio paso de la pobreza, como pasó con la pandemia del COVID-19, donde la pobreza monetaria creció de un año para el otro en 10 puntos porcentuales, del 20 al 30%. Estamos con Fernando Cuadros, él es ex viceministro de Trabajo, está con nosotros. Queremos abrir un poco los teléfonos, don Fernando, no sé si le parece bien escuchar un poco la opinión suya. Usted que me está escuchando, usted señora, señor, hermano, amigo que me está escuchando, sería genial que pueda llamarnos al 01 61 31 701, repito, 01 61 31 701, el número que aparece en pantallas. Puede usted llamarnos allí, su llamada va a ingresar y vamos a poder escuchar sus comentarios, sus comentarios, sus ideas, sus críticas. Si tiene usted alguna crítica constructiva, hágala por supuesto con todo gusto y respeto. Estamos con Fernando Cuadros, ex viceministro de Trabajo. A ver, don Fernando, y es muy difícil tomar la decisión, porque por lo que usted me está comentando, sería muy fácil que el Ejecutivo diga de una vez, ya pues, ¿qué hacemos? Subámoslo a 1.800. ¿Cuáles son los factores que pesan para que no se tome y que son factores sensatos quizá también? Claro, no se puede hacer un día por el otro, ¿no? O sea, evidentemente subir el mínimo de 1.025 a 1.800 soles generaría un impacto considerable, sobre todo en las empresas de menor tamaño, ¿no? Como las micro y pequeñas empresas. Entonces tiene que ser un proceso gradual, ¿no? Pero acá lo importante es que ya se tenga un mecanismo técnico
institucionalizado, que hay una norma del Ejecutivo, no es del Congreso, es del Ejecutivo, que haga vinculante estos criterios técnicos, que establezca una periodicidad, criterios de contexto adecuado para subir o no el mínimo, entre otros, ¿no? Eso es fundamental. Una vez que se tenga ese mecanismo técnico, los incrementos en el mínimo se van a poder hacer de manera sostenida y gradual a lo largo del tiempo hasta poder cubrir la canasta básica familiar en el país. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, estamos en el 0161-31-709 y 0161-31-701. A ver, además de esto, acabamos de asistir al foro APEC que acaba de terminar la semana pasada, don Fernando, y la generación de empleo que debería traer APEC y la generación de empleo que debería traer el puerto de Chancay para Lima Norte y también para Lima, Ancón, Puente Piedra y todo lo demás, debería ser claro, debería ser evidente. Entremos a una primera llamada y le dejo la pregunta picando para que la responda después de la llamada. Tenemos una llamada desde Arequipa, don Ismael de Arequipa. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buen día, un buen por atender acá y quería hacer una consulta. Justamente ustedes hablando que es el sueldo básico de 1.800. Y bueno, yo así como persona, como jefe de hogar, o sea, aún así con el sueldo como le digo, es imposible, ¿no? A mantener una familia. Tendría que vivir, como dice, con ese sueldo sobreviviendo. Y para mis expectativas de crecimiento, poder desarrollarme como familia y poder buscar, como dice, mejor para mi generación siguiente, entonces es algo imposible sería. Sí, y creo que no solamente es el clamor de don Ismael desde Arequipa. Por cierto, vamos a estar en Arequipa este viernes, vamos a hacer el programa completo desde allá, desde todo el día, viernes vamos a estar ahí, vamos a cumplir con algunas cuestiones laborales, vamos a dictar algunos talleres por allá y voy a hacer el programa desde Arequipa. Así que a mis amigos de Arequipa, atentos porque seguramente vamos a necesitar sus llamadas y sus observaciones, críticas, etcétera, desde Arequipa. A ver, la respuesta a la pregunta, don Fernando. Sí, bueno, es un tema que no está del todo claro, lo que se refiere al puerto de Chancay, ¿no? Aún no está claro qué incentivos van a haber para el desarrollo, sobre todo de polos industriales, ¿no? Que nos importa generar empleo salariado, empleo formal, empleo de calidad, que ayuda al desarrollo económico de la zona donde se desenvuelve pues esta actividad importante, ¿no? Claro, es un, digamos, un hecho importante que tengamos un puerto, digamos, de talla internacional en el país, un nuevo puerto que va a reducir costos de transporte, de transacción, en fin, pero tiene que ir de la mano, repito, con un desarrollo de distintas actividades, no solamente que exporten materia prima, ¿no? Sino que permitan exportar productos con valor agregado, ¿no? Que son los que generan mejores ingresos para los trabajadores del país. ¿Qué significa valor agregado para que la gente lo entienda? Productos industriales, ¿no? Que transformen la materia prima en determinados trabajados en el Perú. O sea, que no mandemos la materia prima para que la trabajen en otro lado. Nosotros tenemos sectores con un alto potencial de generación de empleo asalariado. Hablo de la metalmecánica, la agroindustria, textiles y confecciones, el turismo y sus ramas vinculadas y demás, que deberían pues tratar de atarse de alguna manera al desarrollo de este puerto, ¿no? Los propios productos mineros, ¿no? En vez de exportarlos en bruto, ¿por qué no trabajarlos acá, ¿no? Transformarlos, trabajar los productos derivados del cobre, ¿no? Mínimamente, ¿no? Y luego exportarlos ya con un mayor valor agregado y con la posibilidad de que tanto empresas como trabajadores generen más ingresos. Don Ulises desde Chao, La Libertad, está en una llamada con nosotros. Entremos con la llamada de don Ulises, por favor. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, yo le escucho siempre su programa. Yo trabajo en el campo, pero desde ahí, del distrito de Chao, le escucho. Muchas gracias, me siento honrado que su llamada haya entrado, don Ulises. Por favor, su observación. Para hacerle muy sugerencia, mira, yo estoy escuchando ahí el señor que está dando, ¿no?, su exposición acerca del sueldo mínimo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la agroindustria y nuestro pago es de 34.40. Es nuestro pago. Diario. Y en la cual, diario ese es nuestro pago, ¿no? Y ahora lo que pasa es que anteriormente tuvieron, creo que, una reunión con los empresarios. Los empresarios tienen una organización de la cual donde ellos se reúnen. Pero cuando plantearon el sueldo mínimo para el trabajador, ellos no quieren acceder porque supuestamente dicen que las empresas
generan pérdidas, pero nosotros vemos a nivel nacional, ¿no? Donde que el gobierno, nuestro gobierno, vemos que cómo se jacta, diciendo que somos los exportadores número 1 de arándanos. Esta zona del distrito de Chao, Virú, todos los que se dedican al arándano, pero no vemos mejor, al contrario, estamos en una situación muy baja económicamente, no nos alcanza. Yo quisiera, ¿no?, que algún momento Dios los ilumine a estos señores encargados que están ahí, ¿no?, encargados de esta plataforma, para que nos puedan, pues, ¿no?, alzar un poquito, pues, también lo que es la situación, porque el costo de vida es muy cara, la verdad. Yo lo sé, don Ulises, estamos conscientes de eso y por eso es que también abrimos los teléfonos para que usted pueda expresarlo. Estamos con Fernando Cuadros, ex viceministro de Trabajo. A ver, es bastante obvio y además importante que haya gente que lo ve de esta manera como don Ulises. No es tan fácil tampoco. No es tan fácil subirle el sueldo a la gente y generar más trabajo. APEC, particularmente APEC, aparte del puerto, ¿cómo puede darnos más trabajo ahora después de que se ha terminado y con todo lo que ha ocurrido? Bueno, ahí habría que trabajar en tratar de atraer inversiones, ¿no? Nuevas inversiones en el país para que se incremente el potencial de generación de empleo en el país, sobre todo empleo asalariado, dependiente, formal, que es el que genera los mejores ingresos y mejores condiciones laborales. Ahora, aprovechando la consulta del señor, la intervención del señor, efectivamente, hay sectores como el agroindustrial que han crecido bastante y está bien, han generado empleo en el país, empleo formal, hablamos de más o menos 400.000 trabajadores en planilla en la agroexportación, en la agroindustria, pero lamentablemente las condiciones laborales de estos trabajadores no han ido de la mano, como comentaba el señor, básicamente son empleos de salario mínimo, ¿no? Entonces ahí justamente un incremento del mínimo va a ayudar a mejorar el nivel de vida de estos trabajadores, pero a lo cual se debe sumar también el desarrollo de derechos laborales fundamentales, ¿no?, como son la negociación colectiva y la sindicalización, que permiten que los trabajadores puedan acceder a que su mejora en la productividad se transforme también en mejores sueldos y salarios. Sí. Eso es fundamental en sectores como la agroindustria, ¿no?, para terminar de cerrar el círculo virtuoso, ¿no?, y que no se quede solo en un lado del mundo laboral. Ahora, hay que mencionar que en el Consejo Nacional del Trabajo, donde participan empleadores, trabajadores y Estado, se discutió el tema del salario mínimo. ¿Cuándo no fue hubo eso? consenso, eso se discutió por un mes, entre el 3 de septiembre y el 3 de octubre, ¿no? No hubo consenso en la comisión técnica respectiva, tampoco a nivel del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo. ¿Qué cosa era lo que pedían los trabajadores? Los trabajadores... ¿O cuánto pedían? Su propuesta final fue un incremento de 305 soles. Es decir, 1.400 prácticamente. 1.330. Justamente hicieron este ejercicio que le comentaba, ¿no?, de considerar inflación y productividad desde el 2007. El gobierno planteó un incremento de entre 90 y 120 soles, subió de 90 a 105, luego a 120, pero luego extrañamente redujo su propuesta a 105 soles nuevamente, ¿no? Ya. Lo que provocó la molestia, pues evidentemente. ¿Y los empleadores el sector empleador dijo que no encontraba, digamos, evidencia de que haya un contexto adecuado para incrementar el mínimo en este momento, ¿no? Entonces, con esas tres propuestas disímiles, se dio por cerrada la mesa del CNT y ahora ya está en cancha el gobierno del Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y la Presidenta, definir el monto del incremento en el salario mínimo. Bueno, gracias a don Ulises en Chao, La Libertad, que nos ha hecho la llamada. Quiero mandarle un saludo, por supuesto, a todos mis amigos en La Libertad. Estamos conscientes de la situación económica que estamos viviendo. A mis amigos en Casa Grande, en el 90.7, en La Libertad. Un saludo para mis amigos en Chepén, en La Libertad también en el 90.5. Y además, mis amigos que están en Chilla, Parcoy, en La Libertad, en el 94.1. Están en La Libertad, por supuesto. Don Fernando, hace una conversación interesante y sobre todo productiva. ¿Con qué se queda usted de todo esto que hemos hablado? Yo creo que es importante contar, como te decía, con una política ya institucionalizada de revisión del salario mínimo, con criterios técnicos definidos, una periodicidad preestablecida, criterios de contexto adecuado para incrementar el mínimo o no, que eso le va a hacer bien al país, no tanto a trabajadores como empleadores. Los trabajadores porque van a saber que hay criterios técnicos para mejorar sus ingresos en determinado periodo, y los empleadores porque van a tener claridad de que no se va a incrementar el mínimo a través de criterios arbitrarios, sino objetivos, y van a tener también más certeza de cuándo subiría posiblemente el mínimo o no. Creo que eso es fundamental para el país, y también yo diría que el crecimiento de la economía, que hay que retomar, y la mejora de la productividad debe traducirse también en mejores sueldos y salarios para los trabajadores
y mejores condiciones de trabajo. Si no, nos quedamos solo con un lado de la moneda, ¿no? El crecimiento de la economía se concentra en pocas manos y luego se genera pues la molestia, el conflicto social y se termina afectando el normal desarrollo del país. Antes de despedirnos, tenemos una llamada más. La verdad que los números han reventado hoy día. Bueno, obviamente a todos les toca particularmente de manera especial hablar del sueldo, ¿no? Es una cosa que a todos, por supuesto, importa. Nos están llamando desde Chepén. Un saludo también para mis amigos en Chepén, en La Libertad, por supuesto. Ellos están en el 90.5. Nos está escuchando Esteban Aguirre desde Chepén. ¿Cómo está usted? Buenos días, don Esteban. Un gusto saludarle, hermano. Un placer tremendo. Muchas gracias, igualmente. Y verdaderamente es algo importante el tema que se está tomando del sueldo básico, porque en verdad el sueldo básico tiene que tener una administración totalmente eficiente, porque en el campo del sueldo básico hay gente de a pie que salen día a día a trabajar, a veces no encuentran. Entonces, por esa gente nunca se ha contemplado el sistema de que cómo vivirá económicamente. Hay gente que gana hasta 20 soles. Es algo verdaderamente lastimoso. El que tiene sueldo básico, bueno, puede sustentar, pero ni aún así no le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tiene una carga responsable de 3, 4 hijos y pagar luz y agua y todas esas cositas. Es lamentable, es muy lamentable. Y verdaderamente todos esos puntos tienen que contemplarse. Hermano Fabricio, un favor. Sí, dígame, por favor, escucho. Me gustó la entrevista de la congresista que acaba de tomar. El Perú es el país más rico de Latinoamérica, verdaderamente el más rico, pero desgraciadamente por los malos funcionarios del Estado y de las regiones, alcaldes y todos esos, se vuelve una burocracia inmoral, totalmente, hermano, totalmente. Hay obras que están plantadas por años. Yo quisiera que Fujimori resucitara. Ese hombre fue un líder y todo el mundo lo recuerda como el mejor presidente del Perú. Ese es mi lema. Te agradezco bastantemente, hermano. Muy bien. A usted también, don Esteban, muy amable, desde Chepén nos ha llamado don Esteban Aguirre. Tenemos una segunda llamada para darle paso a don Fernando Cuadros, ex viceministro de Trabajo, que está con nosotros. 11:10 de la mañana aquí en Hora Punta, Metel Radio 100.1 FM. Jocelyn Sandoval desde Apurímac, me dice la producción. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. Buenos días con todos. Es muy interesante el tema que están brindando ustedes. Yo personalmente soy madre de familia, tengo 2 niñas gemelas, tengo 2 padres que viven conmigo y yo trabajo por call center, ¿no? Uh-huh. Y es a veces muy frustrante. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos de manera remota, el abuso o la explotación es aún más notoria que un trabajador que tenga que ir a una empresa o tenga que ir a una tienda o tiene que laborar en un lugar físico. ¿Por qué? A nosotros nos descuentan, si por ejemplo no tenemos alguna venta, yo que trabajo en ventas, los ponen en la planilla como que no estuvimos horas no pagadas, ¿no? Entonces el sueldo es un sueldo mínimo, sino al final es menos del sueldo mínimo. Claro. No hacen descuentos porque no hay nadie que pueda controlar personas que trabajamos, por ejemplo en mi caso, por call center, no hay ningún control. Los jefes muchas veces exigen más. Laboramos de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero a veces nos quedamos desde las 7:30 hasta más o menos las 6, 7, 8 de la noche. ¿Por qué? Porque tenemos clientes o tenemos trabajo o tenemos capacitaciones, entonces ya prácticamente no tenemos vida, ¿no? Y el sueldo que tenemos nosotros como madre, en mi caso a mí no me alcanza. Yo no llego ni a la quincena con el sueldo que me pagan, ni a la quincena. Es prácticamente sobrevivir, o sea, es menos de lo que dice el señor Fernando Cuadros, ¿no? Es menos, yo creo que la población más vulnerable, más del 30% de lo que se menciona. Yo creo que somos 60% de personas que no llegamos a fin de mes. Y
Como creyentes sabemos que Dios es el único que nos ayuda, nos provee, nos sostiene, pero la gente que no tiene esa fe, yo me imagino que entra en cuadro de depresión y muchas cosas terribles, ¿no? Y gracias por el comentario. Para la población es importante que esto mejore. Gracias. Gracias a ti, Jocelyn, por tener la amabilidad y sobre todo la disposición de contarnos esto, que definitivamente también es un tema personal tuyo. Gracias por hacerlo parte. Doctor, nos despedimos con su opinión sobre, una situación difícil la de la señora Sandoval. Claro, o sea, en el papel es eso, pero a las finales con todos los descuentitos y las cosas que ciertamente hay también, a las finales terminas recibiendo una cosa de broma, que parecería. Una persona que gana 1.025 soles, el mínimo actual, en neto, descontando el aporte previsional, termina recibiendo menos de 900 soles, lo que lo ubica por debajo no solo de la línea de pobreza total, sino de la línea de pobreza extrema. Entonces tenemos un salario mínimo ahorita, no solo de pobreza, sino de pobreza extrema, sí, claro, ¿no? Que justamente requiere de una política seria, laboral en este aspecto, para salir de esa situación, ¿no? Por eso es importante en este contexto saber que hay margen técnico para incrementar el mínimo y que gradualmente vaya cubriendo pues la canasta básica de consumo, ¿no? Para solucionar esta problemática en el país. No podemos pretender entrar a digamos, asociaciones como la PEC o la OCDE, si es que no tenemos estándares laborales de calidad. Y ahora, pasando del sueldo mínimo, además estamos en el problema de que no hay trabajo y que APEC prometió trabajo. A ver, solamente el AP calcula que van a generar 121.000 puestos de trabajo el próximo año con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Es lo que se calcula. Y esto va a venir supuestamente de la mano de un crecimiento por el megapuerto de Chancay, que todo lo que significa. Chancay Park va a generar cerca de también, se supone, 120.000 empleos, etcétera. ¿Va a ser así? ¿Y va a ser tan rápido como se dice? No sé, la experiencia peruana nos dice que no ha sido así, lamentablemente. No, pues, no. Entonces habría que ver ahí que se den, digamos, las medidas del caso y que no solo sea empleo formal, ¿no? Que sea empleo de calidad en realidad, ¿no? Porque un empleo de salario mínimo no te da claro, te da beneficios, evidentemente, gratificaciones, vacaciones, ETS, etcétera, seguro de salud, pero no te alcanza para tener una vida realmente de calidad, ¿no? Entonces hay que pensar en empleos realmente productivos, que estén por encima del salario mínimo y que permitan a las personas mejorar su capital humano y tener una vida digna, ¿no? Para ellas y sus familias, ¿no? No hay que olvidarse de las familias. Está difícil conseguir la chamba, pues, ¿no? Sí, pero bueno, es una política de Estado, ¿no? El Estado se tiene que abocar a eso, a desarrollar políticas públicas que promuevan la generación de empleo de calidad, mejoren la infraestructura productiva del país, el capital humano, la educación, la salud pública, entre otros, ¿no? Esa es la idea de la labor, digamos, del Estado, fundamentalmente. Bien, muchas gracias, don Fernando, muy amable. De nada, un gusto.